Hola, buenos días o tardes a todos. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con la serie de charlas de parte del Departamento de Docencia con respecto a capacitarnos en este tema de obstetricia. Soy el doctor José Miguel Jáuregui, soy médico intensivista, pertenezco al Servicio de Medicina Crítica del Hospital Universitario junto con mis colegas, el doctor Miguel Chunzán y la doctora Mayli Velasco Miranda. Hemos preparado esta clase titulada Monitoreo hemodinámico en la paciente obstétrica. Vamos a iniciar. Entonces, conceptualizando, la monitorización hemodinámica es un componente esencial en el manejo de los pacientes críticos y forma parte esencial e indispensable del diagnóstico y la identificación de los patrones hemodinámicos, como les decía, cómo se mueve la sangre en el cuerpo de mi paciente. Este patrón hemodinámico es subyacente a cualquier tipo de shock. La palabra shock significa disminución de oxígeno en los tejidos, hipoperfusión, falta de aporte sanguíneo que lleve oxígeno a los tejidos de mi cuerpo, al cerebro, al hígado, al riñón. Eso se llama shock. Así como en la elección y optimización del tratamiento aplicado, porque si yo ya sé cuál es el patrón hemodinámico, qué tipo de shock tiene mi paciente, yo puedo elegir mejor el tratamiento que estoy aplicando. Entonces, el gasto cardíaco es lo que vamos a tratar de cómo medirlo, cómo evaluarlo. Requiere o está sustentado de todos estos componentes que están aquí. Frecuencia cardíaca, cuántas veces late mi corazón, la precarga, ya vamos a ver qué es, la función diastólica, la contractilidad de mi corazón, la poscarga, que implicaría las resistencias vasculares sistémicas o presión arterial. Todo eso genera gasto cardíaco. Sumado a cuánta hemoglobina tengo en mi cuerpo y cuánto oxígeno está saturado en mi hemoglobina, yo tengo algo que se llama el delivery de oxígeno o la entrega del oxígeno, el aporte de oxígeno. Y eso va a llegar a los tejidos y ahí vamos a evaluar el consumo de oxígeno, el VO2. Seguimos. Traduciéndolo a la práctica, tenemos tres cosas importantísimas. Como les decía, para el gasto cardíaco necesitamos precarga, poscarga y contractilidad. La precarga básicamente va a ser la parte venosa. Cuánto volumen hay en mis venas, en mi ventrículo derecho. Y eso yo lo puedo medir a través de la presión venosa central o también a través de la presión en cuña de la arteria pulmonar. ¿Cómo mido eso? Ya vamos a ver. La poscarga involucra las resistencias vasculares sistémicas. Si tengo resistencias altas, probablemente lo más seguro es que mi paciente esté hipertenso, y si tengo resistencias bajas, lo más probable es que esté hipotenso. Y la contractilidad, netamente cómo está contrayéndose, cómo está latiendo la sístole del corazón, cómo está eso. Pues eso sería la contractilidad, si tiene una buena contractilidad o mala. ¿Cómo lo mido? A través directamente del gasto cardíaco o índice cardíaco. Los valores normales hemodinámicos yo normalmente en condiciones fuera de enfermedad, mi gasto cardíaco es de 3 a 7 litros. Indexándolo al peso del paciente, sería el índice cardíaco. Eso sería, los valores van desde 2.4, de 2.4 a 4, de 2 a 4. O sea, depende el autor de eso, pero básicamente pueden ir de 2 a 4, litros por minuto por peso del paciente. La presión venosa central va de 1 a 6 milímetros de mercurio y la presión del capilar pulmonar de 6 a 12 milímetros de mercurio. Y las resistencias vasculares sistémicas pueden ir de 800 a 1200. Esos serían los valores normales. En base a eso, nosotros podemos, si está alterado estos valores, nosotros podemos a través de
la interpretación de los parámetros hemodinámicos, podemos hablar de qué tipo de shock puede estar ocurriéndole o pasándole a mi paciente. El clásico de todos a nivel de obstetricia, el principal, el shock hipovolémico, debido a hemorragias obstétricas. La PVC, al perder sangre, mi torrente venoso estará disminuido, por ende mi presión venosa central, como he perdido sangre, he perdido volumen, va a estar baja. La presión del capilar pulmonar, al tener PVC baja y perder volumen, la presión del capilar pulmonar, que representa la presión de llenado del ventrículo izquierdo, también va a estar baja. El índice cardíaco, al perder volumen, va también a estar disminuido. El volumen sistólico eyectado de mi corazón va a estar disminuido debido a que me falta volumen. Y por reflejo se activarán los sistemas simpático-miméticos y harán que las resistencias vasculares sistémicas, o sea, la postcarga, estén altas. Y así podemos hablar de distintos tipos de shock. Nótese que el índice cardíaco es inversamente proporcional a las resistencias vasculares sistémicas. Si tengo bajo el índice cardíaco, tendré altas las resistencias. Y si tengo bajo el índice cardíaco, si tengo alto el índice cardíaco, tendré bajas las resistencias. ¿Ok? Pero entrando a hablar desde la parte más básica de los signos vitales, cuando nosotros evaluamos un paciente que llega a la emergencia, y tenemos una herramienta muy básica, muy buena, que es el score mamá, donde yo ya estoy empezando a monitorizar a mi paciente. Y a través del score mamá puedo yo predecir y hablar de qué tipo de shock puede estar ocurriéndole a mi paciente. Por ejemplo, una clave roja y que tenga frecuencias cardíacas más de 120, tenga presiones de 70, 50 de diastólica, yo ya puedo pensar que el paciente está en shock hipovolémico. O una clave amarilla, donde mi paciente viene con una temperatura alta, 38,5, viene taquicárdico y viene hipotenso. Puedo pensar que tiene algún foco infeccioso, una pilonefritis, una colonitis, y lo que está haciendo es un shock séptico, un shock distributivo, con índice cardíaco alto y resistencias vasculares sistémicas bajas. Entonces el score mamá, desde ese momento uno ya tiene que ir pensando e irlo filiando en base a la clínica del paciente, lo principal. Una vez que hice el score mamá y estoy pensando que mi paciente puede tener shock, yo tengo que hacer un buen examen físico. Hay dos parámetros importantísimos a nivel de shock al examen físico. Ese sería la hipotensión arterial. Casi todos tienen hipotensión arterial. Y digo casi todos porque sí, hay pacientes en shock con presión arterial normal, como las preeclámpticas. Y signos de hipoperfusión tisular. Oliguria, alteración del nivel de la conciencia, pacientes confusos, alterados. La piel, al tocar al paciente lo sentimos frío, hacemos el llenado capilar y es lento, más de 2-3 segundos en adelante. Y puede haber hasta un moteado de la piel, un color marmóreo. Eso habla de hipoperfusión tisular. Siempre hacer una gasometría en un paciente que notemos un score mamá alto, hacer una gasometría, porque nos puede el pH, al traducirnos una acidosis metabólica, entendemos que esa acidosis es producto de la falta de oxígeno en los tejidos y se está produciendo más ácido láctico, por eso está acidótico el paciente. Y también la medición del lactato sérico. El índice de choque, fundamental también, siempre lo hacemos, frecuencia cardíaca dividido por la presión arterial sistólica, mayor de 0,7, implicaría que este paciente puede tener un shock. De ahí hay que ver cuál es la causa del shock.
Hablando de monitoreo hemodinámico, tenemos el gusto de informarle al hospital que el Servicio de Medicina Crítica fue colaborador de este libro, Obstetric Catastrophes Obstétricos, de la editorial Springer. A nivel mundial, colaboramos con la generación del capítulo 2, monitoreo hemodinámico en la embarazada y en la puérpera. Nuestros autores, el doctor Miguel Chunzán, junto con los demás médicos, mi persona y la doctora Mayli Velasco. De este capítulo hemos tomado casi toda la información que vamos a brindarles ahora. Haciendo una introducción como datos de muerte materna, está descrito que 830 mujeres mueren al día. De los Países Bajos, de menores recursos económicos, se atribuye esta muerte a hemorragias, hipertensión arterial y sepsis. En nuestro hospital, 30 a 40 de cada 1000 nacimientos requieren terapia intensiva y la mortalidad de estos que llegan a UCI es del 2.25%. Entonces, de datos no publicados de nuestra UCI, vemos que la preeclampsia ocupa el 46% de ingresos, seguido del shock hemorrágico, 27%, y las infecciones o el shock séptico en un 16%. En base a lo que habíamos hablado antes, pasamos al punto de cómo determinar el gasto cardíaco en la paciente obstétrica. Y es básicamente igual que en la paciente no obstétrica. Existen métodos invasivos, mínimamente invasivos y no invasivos. El invasivo implica que yo tengo que introducir algún tipo de aparato o catéter en el cuerpo de la paciente. Eso significa invasivo. Y como método invasivo existe la termodilución a través del catéter Swan-Ganz. Ya vamos a ver qué es. El mínimamente invasivo implica que yo solo pongo apenas una agujita en algún vaso de mi paciente, un vaso arterial principalmente. Y eso va a hacer que yo analice el contorno de la curva del pulso. Esos métodos son realizados principalmente por estos aparatos, el FloTrac de la marca Vigileo y el Volume View de la marca de Edwards EB1000. Y por último, el no invasivo implica que no le tengo que introducir nada al paciente. Sería la ecocardiografía Doppler, donde yo puedo ver la contractilidad cardíaca y a través del software del eco puedo determinar cuánta sangre está inyectando ese corazón. Y la biorreactancia eléctrica, donde yo solo coloco electrodos al paciente y por los cambios de voltaje que genera el movimiento de la sangre en mi tórax, estas máquinas pueden inferir el gasto cardíaco y las resistencias. Este es el catéter Swan-Ganz como método invasivo que les explicaba, donde uno introduce el catéter a través de una vena, ya sea la yugular o la subclavia. Lo introduzco y voy pasándolo a través de las cámaras derechas del corazón, la aurícula, el ventrículo y la arteria pulmonar, llegando hasta una de las ramas de la pulmonar, inflo un balón y al inflar este balón yo voy a obtener la presión de capilar pulmonar, la PSP. Esta presión me va a indicar cómo está el ventrículo izquierdo, cómo se está llenando, cómo está eyectando la sangre. Como ven, también al pasar a través de las otras cámaras, puedo ver las presiones del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar y principalmente de la aurícula derecha, que me daría la presión venosa central. O sea que con el Swan-Ganz puedo medir presión venosa central y presión capilar pulmonar. Así es como se ve en la radiografía de tórax. Aquí lo sigo, veo que pasa por el ventrículo derecho, luego va a la arteria pulmonar y termina en una de las ramas de la pulmonar. A través de uno de los catéteres, yo inyecto un líquido de una temperatura más baja que la de la sangre, y ese viaje de la sangre desde un catéter, desde un puerto hacia otro, va a generar una curva de cambio de temperatura. Por eso se llama termodilución.
Y esa forma de la curva, esa área que se forma es la que el software de la máquina, del monitor me va a decir cuánto gasto cardíaco tiene el paciente. Varios autores, varios médicos trabajaron con embarazadas y Swan-Ganz. Benedict en los 80 fue el primero con 10 pacientes preeclámpticas. Clark y Cotton en el 88 hicieron la población más relevante con 45 preeclámpticas. Y Gilbert en los 2000 recolectó 100 pacientes con preeclampsia más fallo renal. Las que hicieron más fallo renal fueron las más graves, las que hicieron edema pulmonar, fueron los pacientes que tuvieron una presión de capilar pulmonar de 21. Recuerden que lo normal es hasta 6, o sea, tuvieron presiones de llenado altas del ventrículo izquierdo por fallo cardíaco, y una PVC de 9 más menos 2, también elevada. Métodos mínimamente invasivos, esto es el Volume View. Esto es una imagen como la del paciente, la pacientita que les enseñé al inicio de la charla, donde yo puedo ver el índice cardíaco, puedo ver las resistencias vasculares. Esto se calcula a través de la termodilución transpulmonar. Puedo inyectar suero salino con una temperatura menor a la sangre, un poco heladito. Eso viaja a través del torrente sanguíneo, yendo de un punto a otro. El tiempo que demora en viajar es lo que la máquina me va a medir. Y a través de ese cálculo me va a indicar cuánto tiene de índice cardíaco. Entonces se coloca un catéter en la arteria radial o femoral. Tiene un termistor de temperatura. Me puede medir el Gedi, que es la cantidad de sangre en la diástole, al final de la diástole cardíaca, y mide el ELWI, que es la cantidad de agua que está fuera del corazón, o sea, en los pulmones, para hablarme si estamos sobrecargando al paciente de líquido. No existen muchos casos reportados de uso de este aparato en embarazadas, son muy escasos. Esto es lo que me refiero con respecto al ELWI. Justamente te hace hasta un gráfico de cuánta agua puede tener mi paciente en los pulmones. Es una representación esquemática. Y la cantidad de sangre que hay en el ventrículo izquierdo. Esto sería un catéter justo en la arteria radial, por eso se llama mínimamente invasivo, porque solo necesito esto para poder hacer las mediciones de gasto cardíaco. Además de un catéter venoso central, ¿no? Como todo paciente en terapia intensiva. Los métodos no invasivos, los que les mencionaba, solo necesito electrodos colocados justamente así. En la terapia intensiva tenemos al momento este tipo de monitoreo, el sistema Nikon, que quiere decir monitoreo no invasivo, donde ponemos electrodos en la parte superior del tórax y en la parte de abajo lateral, y esos electrodos van a analizar los cambios de amplitud y frecuencia de los impulsos eléctricos a medida que la sangre pasa por el tórax. Entonces mide el flujo pulsátil de la aorta, generando este tipo de ondas. Y esto es lo que el software del Nikon lo traduce en cuánto gasto cardíaco tiene el paciente. Así es como sale el resultado. Me marca, por ejemplo, en este caso 3.7 de índice cardíaco con resistencias vasculares sistémicas de 2300. También te da cuánto volumen sistólico está eyectando el paciente. Y lo otro que también es muy útil es que nos ayuda a medir la respuesta a los fluidos. Por ejemplo, en un shock hipovolémico, nunca tú sabes cuánta sangre o cuánto cloruro de sodio, cuánto lactato ponerle al paciente, administrarle al paciente. Recordemos que el exceso de líquido
es tan deleterio como la falta de este. Puede causar edema pulmonar, edema cerebral, edema renal, insuficiencia renal, y tiene que ir a diálisis el paciente. Entonces, estos monitores que tienen esta posibilidad de medir en qué fase de la curva de Frank-Starling estamos, son muy útiles para poder titular cuánto líquido administrar al paciente. En este caso, mi paciente se encuentra ubicado en la parte baja de la curva. Por ende, sería candidato a administrarle mucho más líquido. En el momento en que yo ya haga mediciones y desaparezca en la parte de arriba, quiere decir que él ya llenó el tanque. Mi paciente tiene lleno el tanque, ya no soporta más volumen. Eso es una de las herramientas más útiles con respecto a este tipo de monitoreos. Y por último, la ecocardiografía Doppler, que lo usamos también al mismo tiempo en bastantes ocasiones, con los ecos que tenemos al momento en la clínica, en la UCI, nos permite medir cuánto se eyecta de líquido, de sangre, y lo multiplicamos utilizando fórmulas, lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca y nos arroja un valor, que sería el gasto cardíaco. Una foto donde hicimos una vez un estudio, un trabajo donde comparábamos el monitoreo Vigileo, donde nos marca el índice cardíaco, y lo queríamos comparar con respecto a qué valores nos arrojaba el Nikon por biorreactancia eléctrica. Y nos dimos cuenta que los valores son muy semejantes. Aquí estaba reportando 3.7 de índice a través del Vigileo, que utiliza un catéter arterial radial, versus el 3.6 que nos reportaba el monitor Cheetah, el monitor Nikon, que tenía puestos sus electrodos. Entonces pudimos darnos cuenta de que la diferencia es mínima con respecto al monitoreo mínimamente invasivo versus el no invasivo. Ejemplos: un paciente que tiene un índice cardíaco de 4.2, o sea, un poquito alto en relación o en el borde superior del valor normal del índice cardíaco, gasto cardíaco de 7, casi el tope, volumen sistólico de 73, o sea, está eyectando apropiadamente ese corazón, con frecuencia cardíaca de 24, la presión arterial un poquito alta, y las resistencias vasculares, el índice en 2000 y las no indexadas en 1229. O sea, podríamos decir que este paciente tiene una hemodinamia normal. Versus este paciente, como ustedes ven, miren el corazón cómo contrae de una manera muy deficiente, casi no se contrae. Si yo tengo esto, yo veo esto y le coloco un monitor, definitivamente voy a inferir y a sospechar de que tiene una baja contractilidad debido a lo que estoy viendo en el ecocardiograma. Entonces mi monitor Nikon Cheetah me reporta un índice cardíaco de 1.7, o sea, bajo, menos de 2. Entonces concuerda la ecocardiografía con el monitoreo no invasivo. Está eyectando bajo, vimos el ejemplo anterior que tenían 70, un paciente normal. Este tiene 74, o sea, está eyectando menos del 50% de lo que debería funcionar. Está hipertenso y con resistencias vasculares altas. Entonces recuerden, índice cardíaco bajo se compensa con resistencias vasculares sistémicas elevadas. Y como ven acá en la parte de la curva de Frank-Starling, vemos que está en el borde, en el límite superior de la curva. Si encontramos pacientes ya en este límite, implica que ya no van a responder a volumen. No se beneficia de que yo le administre más líquido, sangre,
ya que lo único que voy a causar es que se sobrecargue y se edematice, causando edema pulmonar, cerebral, renal, con todas las causas deleterias. Otro caso, un índice cardíaco de 10.3, altísimo, con un gasto cardíaco de 19, es un paciente muy hiperdinámico, con un volumen sistólico eyectado de 217 y unas resistencias vasculares sistémicas. Observen, miren la presión que marca, 140,87, pero miren las resistencias cómo están sumamente bajas. Estos valores pueden darse, pues por eso les decía que no solo es el valor de la presión lo que implica el paciente que esté chocado, sino otros factores. Entonces este paciente tiene resistencias vasculares bajas y tiene índice cardíaco alto. Según nuestra tabla de de definición de shock por parámetros hemodinámicos, este paciente debería tener un un shock distributivo. Y esta paciente tenía una sepsis, nefrourológica, y miren lo que estaba presentando en la piel en el examen físico: moteado, signos de mottling, hipoperfusión. Esto es lo que les mencionaba al inicio. Mucho cuidado de observar estos signos en los pacientes, porque habla de un shock profundo. Miren la curva de Frank Starling, donde está en la parte baja, implica que este paciente necesita reanimarse con líquidos. Aún está en la necesidad de volúmenes para poder mejorar su perfusión. Antes de hablar de la preeclampsia, hay que analizar qué cambios hemodinámicos ocurren en la embarazada, y estos cambios se deben a que hay que cubrir las demandas metabólicas del útero con un sistema vascular hipertrófico. Aumentan la necesidad de más nutrientes, de gasto calórico para sostener a la placenta y el feto, métodos de defensa para proteger a la madre y el feto en la disminución del retorno venoso por el embarazo, y al final, en el momento del parto, cuidarla y protegerla de las pérdidas sanguíneas que ocurren. Por eso es que ocurren cambios hemodinámicos. En el año 55, el doctor Bramwell hizo un estudio donde monitorizó pacientes embarazadas con catéter Saint-Ganz y observó que el índice cardíaco aumentaba a 4.6 desde la semana 25 a 27 y que se mantenía igual hasta el término del embarazo, con resistencias vasculares bajas o en el límite inferior bajo desde la semana 14 a 27, y a término subieron un poquito a 1240. Trabajos más grandes del Dr. Clark, del año 89, comparó pacientes embarazadas con no embarazadas, observándose los cambios de 4.3, como subía a 6.2 el gasto cardíaco, con un cambio del 43%. Las resistencias vasculares de 1500 en promedio disminuían a 1200 con un cambio de menos del 21%. O sea, ya vamos observando que lo principal en el embarazo es que suba el gasto cardíaco, suba el índice y disminuyan las resistencias. Trabajos hechos también por ecocardiografía en las pacientes embarazadas y por impedancia eléctrica, donde observamos que el gasto cardíaco empieza a elevarse a partir de la quinta semana. Miren, empieza a subir, alcanza su tope en un 40, casi 50%, se eleva el gasto cardíaco ya en la semana 20, 24, y se mantiene así hasta casi el final del embarazo. Y las resistencias vasculares, la presión arterial media se mantiene casi igual, sin cambios, y las resistencias vasculares, observen, miren, disminuyen
en un casi 30% durante todo el embarazo. O sea, tenemos gasto cardíaco alto, resistencias vasculares sistémicas en casi todos los embarazos. Entonces, el incremento de este gasto cardíaco se va observando desde la quinta semana por los estudios que hemos visto y se mantiene hasta el término. Las resistencias vasculares sistémicas están disminuidas y siempre hay que considerar la posición supino versus la lateral. Hay trabajos que hablan de los cambios que ocurren entre una embarazada en supino con el útero comprimiendo, aplastando la vena cava y la aorta, versus en lateral donde se descomprime y vemos que aumenta el volumen sistólico y el gasto cardíaco también en la posición lateral. Entonces, la posición lateral es útil en pacientes que estén en shock porque va a permitir mejorar la perfusión y el retorno venoso. Bueno, el volumen sanguíneo aumenta, el total del plasma que aumenta entre 1.2 a 1.3 litros. Y durante el parto hay cambios en el momento de la labor, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas caen durante el parto. Posteriormente, 1 a 24 horas después, esto empieza a normalizarse. Empieza a caer nuevamente el gasto. Ya a los 2 días ya tenemos un gasto con un 20% menor al que se inició durante el parto. Y las resistencias han elevado también. Cuando los parámetros hemodinámicos vuelven a sus valores preconcepcionales, a las 35 Capeles a las 35 mujeres midió ecocardiografía Doppler y estudió su volumen sistólico y su volumen diastólico efectivo antes y a las 6 a 12 semanas después del parto. Y como resultado él vio que aún así, a los 3 meses podrían mantenerse elevados aún el gasto cardíaco y aún las resistencias vasculares sistémicas bajas. En conclusión, el índice cardíaco, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico aumentan entre un 50 a 60% durante el primer y segundo trimestre, mientras que las resistencias vasculares disminuyen. Queda para el debate lo que ocurre en el tercer trimestre, si hay cambios o no. Y durante el parto aumenta el gasto cardíaco debido a la autotransfusión en cada contracción uterina. ¿Cuándo yo debo monitorizar en el embarazo? En escenarios como la preeclampsia y la sepsis principalmente. En la preeclampsia no hay un índice, no hay un perfil único específico hemodinámico. Diversos trabajos evaluaron pacientes preeclámpticas y observaron que puede haber variaciones en distintas poblaciones de embarazadas. El índice cardíaco puede estar elevado, las resistencias vasculares sistémicas también aumentadas o también sin cambios en relación a las no preeclámpticas. Se encontró que el ventrículo izquierdo es hiperdinámico y la presión capilar pulmonar y los volúmenes sistólicos son elevados. De 49 pacientes que estudió CIBAI para ver la hemodinámica de la preeclampsia severa, encontró que en pacientes que no hicieron edema agudo de pulmón tuvieron distintos valores de presión de capilar pulmonar, índice cardíaco o resistencias vasculares sistémicas. Nótese que es muy heterogéneo toda esta tabla. Habían pacientes hiperdinámicas, habían pacientes normales y podían haber hasta pacientes con depresión del sistema cardíaco durante la preeclampsia.
Como conclusión, en la preeclampsia, el perfil hemodinámico de estas pacientes es heterogéneo. Puede haber un llenado del ventrículo izquierdo normal hasta en un 88%. El gasto cardíaco puede ser normal o elevado, con resistencias vasculares sistémicas elevadas hasta un 50%, y en el otro 50% pueden ser normales. Es por eso que monitorizar las preeclámpticas siempre es útil, porque nos va a ayudar a saber qué le falta, porque no todas son iguales. Principalmente por esto, por la curva de Frank Starling, lo que estábamos viendo en el monitor Cheetah, donde las preeclámpticas casi siempre están en la parte alta de esta curva. Casi siempre. Por ende, debemos considerarlas que no son respondedoras a volumen. En la elevación pasiva de las piernas, que es una maniobra que nosotros utilizamos, casi siempre están en esta parte de la curva. Aquí vemos entonces que esta es la precarga y este es el volumen sistólico. Como verán, en la parte baja es zona de precarga dependencia, o sea, yo puedo aumentar la precarga yéndome para acá para aumentar el volumen sistólico, pero llegará un momento que no tiene sentido seguir elevando la precarga porque no voy a aumentar el volumen sistólico. Entonces, las preeclámpticas casi siempre se presentan de esta manera. No son respondedoras a volumen. La fisiopatología de la preeclampsia implica una disfunción del trofoblasto, donde no he remodelado los vasos, habiendo hipoflujo, hipoxia y aumentando los receptores de los factores de crecimiento vascular endotelial, que serían estos de aquí, los SFLT1, que son los que disminuyen estos factores de crecimiento causando disfunción endotelial, llevando al punto de causar una microangiopatía trombótica sistémica, que es lo que se caracteriza la. En base a esto hubieron trabajos de que con respecto a lo que les acabo de mencionar y los distintos parámetros hemodinámicos, queríamos ver qué es lo que pasaba, y hicieron trabajos con respecto a preeclampsias tempranas versus tardías. Las tempranas se catalogaron por menos de 34 semanas de presentación de la preeclampsia y las tardías más arriba de 34 semanas. Entonces, de 1.345 pacientes nulíparas, a la altura del embarazo de las 24 semanas, se hizo un Doppler de la arteria uterina y las resistencias vasculares sistémicas por ecocardio. Se diagnosticaron 107 preeclámpticas, de las cuales 75 se presentaron menos de 34 semanas y 32 más allá de las 34. Estas fueron las medidas hemodinámicas, un gasto cardíaco un poco alto, con resistencias vasculares de 1600, versus las preeclámpticas tardías, un gasto cardíaco mucho más alto, 8.9, y resistencias vasculares relativamente bajas. ¿Qué problemas podían haber en estas pacientes? Pues que las tempranas se observó el notching bilateral de la arteria uterina, mientras que en las tardías se observó que hubo un mayor índice de masa corporal en este momento que antes del embarazo. Se hizo mediciones del FLT1 y estas pacientes la tenían aumentado. Estudios con el Nikon, con el método de biorreactancia que nosotros tenemos en la UCI, pacientes en Colombia, un estudio colombiano de 30 pacientes, encontraron dos perfiles, perfil de alta y baja resistencia. O sea, gasto cardíaco alto pero con resistencias altas y gasto cardíaco alto pero con resistencias bajas. Al mismo tiempo, el monitoreo hemodinámico se ha estudiado cuando uno trata a la paciente preeclámptica, a los antihipertensivos. El manejo de la preeclampsia está enfocado a disminuir los episodios graves y prolongar el embarazo de forma segura. Debe ser oportuno y efectivo. El manejo común es empírico y no guiado por el patrón hemodinámico. Y la elección del fármaco está basado en la experiencia del médico
y en la disponibilidad del costo y el costo del fármaco. Estudios de efectos hemodinámicos del nicardipino, que es un fármaco que nosotros no tenemos a disposición, pero que es utilizado en otros países para el manejo de las crisis hipertensivas. Es un antagonista del calcio, parecido a la nifedipina. Este viene en presentación endovenosa, o sea que tiene mejor biodisponibilidad. Con 10 pacientes a las 28 semanas se midió el uso del nicardipino en dosis de 1 a 10 miligramos por hora, ya que es endovenoso, se puede titular, y se estudió los cambios hemodinámicos por ecocardiografía, microscopía sublingual y Doppler ultrasonido fetal y placentario. Y observaron de la presión sistólica, tenía 188 antes del nicardipino, posterior al nicardipino bajó a 153. El índice cardíaco, el gasto cardíaco, antes del nicardipino 5.3, al bajar las resistencias, sube el gasto cardíaco a 6.75. Aquí vienen las resistencias como estaban altas en 2000, posterior al nicardipino, bajaron a 1264. Efectos hemodinámicos del nifedipino oral en pacientes preeclámpticas. Igualmente, 10 pacientes a las 32 semanas se usó nifedipino inicialmente 10 miligramos, luego 20 miligramos cada 20 minutos hasta lograr una presión arterial sistólica menos de 160. Se monitorizó por bioimpedancia eléctrica torácica en decúbito lateral. Se observaron disminuciones de las resistencias vasculares sistémicas con un incremento del gasto cardíaco, o sea, unos resultados muy parecidos al uso del nicardipino. Clave amarilla en el embarazo, o sea, sepsis. ¿Qué hacer con la sepsis? A nivel no obstétrico existe lo que se llama la campaña Sobreviviendo a la Sepsis y la terapia dirigida por objetivos temprana, que nos conlleva a cumplir todos estos parámetros que también los aplicamos a nivel obstétrico. Usar líquidos, medir el lactato, hacer cultivos, poner antibióticos en cierto tiempo en tiempo determinado. Normalmente debe ser en un plazo de 6 horas para asegurar una mejor supervivencia. A nivel el nivel de embarazo con sepsis, el índice cardíaco aumenta hasta 6 litros y las resistencias vasculares las encontraron en 885, o sea, bajas. No hay estudios formales de monitoreo hemodinámico de choque séptico en el embarazo, así que es un campo para poder investigar nosotros. Y algo que es importantísimo es que el shock séptico se caracteriza por índice cardíaco alto y resistencia vasculares sistémicas bajas. Y es lo mismo, se puede confundir o enmascarar con un embarazo anormal, donde el embarazo también tiene índice cardíaco alto y resistencias vasculares bajas. Por ende hay que ser muy acuciosos a la hora de evaluar una embarazada y si la encontramos con presiones de 90-60, taquicárdica, podemos asumir y pensar que esto es debido al embarazo, pero siempre tener en cuenta e investigar, hacer un físico-químico de orina, auscultar a la paciente, ver cuánto satura. Cuidado, va a haber un foco infeccioso oculto que está generando eso y retrasamos el diagnóstico de la sepsis en el embarazo, pudiendo traer consecuencias graves, que no hay nada más dañino, más deleterio que no diagnosticar la sepsis a tiempo. Como conclusiones de la charla, el monitoreo hemodinámico nos permite filiar el tipo de shock que tiene la paciente, nos permite evaluar respuesta al tratamiento antihipertensivo en preeclampsia y nos brinda una mejor atención más rápida y efectiva al momento de iniciar la terapéutica con nuestro paciente. Entonces, con eso termina mi charla. Les agradezco mucho la atención, espero les haya sido de utilidad
y hasta una próxima ocasión.